¿Y si te dijera que, cuando Ruth aún no sabía cómo sobrevivir, Dios ya había preparado a su Redentor? Ruth 2.1 nos revela un Dios que actúa antes de que lo veas y antes de que lo pidas. Dios les bendiga a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en lugar y en el horario en el que usted haya sintonizado nuestro canal de Biblia Estudio TV. Doy gracias al Señor Todopoderoso por este nuevo día de reposo, porque de acuerdo con Isaías 58, 13, 14, Yahvé nos ordena todos los días a reposar del pecado. Hoy yo retraigo mi pie para no hacer mi voluntad. Me deleito en este día, venero a este hermoso día, porque hoy es día de santidad, de gloria, y hoy hablo desde el reino, desde ese nuevo hombre que se está formando a la imagen del Hijo en mí. Usted haga lo mismo. En el estudio anterior del libro de Ruth, terminamos hablando acerca de la llegada de Noemí y Ruth a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Y hoy vamos a dar continuidad y seguir adelante en nuestro estudio del libro de Ruth. Vamos ahora a entrar en materia. Como siempre, abran sus Biblias en el capítulo 2 de Ruth. Busque un lugar cómodo sin distracción, porque vamos a estudiar la Escritura. Ahora bien, tomando en consideración el texto anterior, 1:22, quiero conectar la llegada de Noemí y Ruth al comienzo de la siega de la cebada. Este versículo es clave porque marca el inicio de la historia de redención de Ruth y conecta directamente con el simbolismo espiritual de la siega de la cebada. Te voy a mostrar cómo se enlazan. Quiero empezar con el tiempo señalado. ¿Qué significa el tiempo señalado en la Escritura? El tiempo señalado no se trata de cualquier tiempo. Es el tiempo perfecto en el cual Yahvé cumple sus propósitos, sus promesas, dentro del plan soberano de Yahvé. Debemos de tener mucho cuidado con la interpretación literal en cuanto al tiempo señalado. La interpretación literalista enseña que no todos los tiempos señalados en la Biblia se refieren a fechas específicas para nosotros hoy, y que muchos son contextuales a Israel y su historia. Y eso no es lo que la Escritura revela. En resumen, el tiempo señalado en la Escritura es el momento exacto en que Dios decide cumplir una promesa o ejecutar un plan, mostrando que su voluntad se realiza en el tiempo perfecto, no en el nuestro. Entonces, el hecho de Ruth y Noemí llegar a Belén justo al inicio de la siega de la cebada no es casualidad. Esta narrativa, aunque narrada dentro de un contexto literal, requiere de una interpretación teológica, más que una literal. La narrativa se sitúa en un momento de abundancia y esperanza tras la escasez. Esta escasez no es una escasez de alimento literal, es una escasez espiritual que pasa a ser abundancia espiritual. Y este es otro término que se requiere que la Iglesia entienda. Cuando en la Escritura se habla de espíritu o espiritual, es un indicador teológico que revela lo siguiente: amados, mente, carácter, pensamiento, nombre, identidad, actitud, vida, esencia divina, palabra, ley, entre otros más. Jesús reúne todas estas características mencionadas, encarnadas en el Mesías, o Cristo. Recordemos que el nombre, es decir, el carácter, la conciencia o la mente de Yahvé, caracterizado en Jesús, le fue dado al Mesías en el Jordán, que simboliza transición, purificación y renovación espiritual. Si la conciencia fue prostituida en el primer Adán, entonces esa misma conciencia debe de ser restaurada en el postrer Adán. Pablo dice en 1 Corintios que está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero de este bautismo vamos a hablar en nuestro estudio de Juan el Bautista. Ahí voy a explicar detalladamente, teológica y espiritualmente, lo que simboliza lo ocurrido en el Jordán. Por tanto, cuando la Escritura habla de espíritu, habla de algo intangible o invisible que forma el interior humano.
Pero este tema lo vamos a explicar más adelante. En la narración de hoy, Ruth y Noemí simbolizan eso intangible, invisible o espiritual en Elimelec. Ya en los versos anteriores, esto lo expliqué. Y quiero repetir algo que es muy importante que la iglesia entienda acerca de la Escritura. Y para entender esto, usted requiere de discernimiento y sabiduría. Todas las narraciones bíblicas son reales y ocurrieron en un periodo de 4K años aproximadamente. Y eso es un hecho innegable conforme a la Escritura. Sin embargo, y esto es lo que yo quiero que el pueblo de Dios entienda. Sin embargo, todas las narraciones bíblicas son narraciones reales con mensajes espirituales. Estas narraciones las podemos llamar narraciones teológicas, porque revela el accionar de Yahvé. También narraciones mistagógicas, porque conduce a revelar un misterio o algo oculto. Y narraciones simbólicas, porque lo real apunta a un sentido espiritual más profundo. Ahora bien, este tipo de narración requiere exegesis bíblica y exegesis espiritual. Y no podemos pasar desapercibido el precedente textual, que lo uso mucho en la interpretación del Nuevo Testamento, ya que todas las narraciones escritas en las cartas y en los evangelios tienen su precedente textual en el Antiguo Testamento. La exégesis es el estudio crítico y analítico de los textos sagrados. Esto requiere un nivel literal, es decir, analizar el hecho histórico narrado. Por ejemplo, el Éxodo como salida real de Israel de Egipto, pero también un nivel teológico, es decir, buscar el mensaje que el escritor quiere transmitir sobre Yahvé. El método usado se apoya en filología, historia, arqueología y contexto cultural para entender el texto en su sentido original. Y como resultado, tenemos como un acontecimiento real revela la acción de Yahvé en la historia. Vamos ahora a la interpretación espiritual o mística. La interpretación espiritual se centra en la experiencia interior del creyente. De igual manera, en esta interpretación hay dos niveles. Nivel simbólico. Interpreta la narración como metáfora de la vida espiritual. Y también el nivel existencial, porque el relato se convierte en guía para la unión con Dios. El método usado en este tipo de interpretación es la lectura contemplativa, muchas veces alegórica, que busca captar el sentido profundo más allá de lo histórico. Y como resultado, tenemos un que inspira transformación interior y experiencia directa del misterio divino. Es en este tipo de interpretación que logramos discernir el testimonio de Jesús en las profecías. El mismo Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Él. El ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Habrá discrepancia entre lo que dijo Jesús y lo que dijo el ángel? Absolutamente no la hay. En resumen, la exégesis busca entender lo que el texto quiso decir en su contexto histórico, mientras que la espiritual busca vivir lo que el texto significa en la experiencia espiritual. Ambas lecturas se complementan. Una ilumina la mente, la otra transforma el corazón. Hablamos de una historia verdadera, pero narrada por medio de metáforas, dejando al que la oye descubrir su naturaleza metafórica, teológica, hermenéutica, y luego desentrañar su significado espiritual. Así que, la historia entera de Israel, como está recogida en las Escrituras, además de ser una historia real, es una historia divina, del alma, de la conciencia, de la Virgen, de la sabiduría. Es nuestra responsabilidad escudriñarlas y desentrañar el testimonio de Jesús oculto detrás de esa historia. Y cuando lo descubras, es la cosa más emocionante del mundo. Entonces, la misma Escritura te va a revelar su sentido. De ahí en adelante, vas a encontrar el sentido de toda la Escritura. Recordemos que las narraciones bíblicas son narraciones del alma, narraciones divinas, teológicas, que nos revelan verdades que de la única manera que se pueden transmitir es por medio de figuras literarias como metáforas, parábolas,
y narraciones históricas, entre otros. Teniendo esto claro, continuamos con la siega de la cebada. La siega de la cebada representa la provisión de Dios después de la prueba. Esta prueba, que dentro del contexto escritural simboliza la acción divina de evaluar o discernir la sinceridad y pureza del corazón y la mente humana. Yahvé es el que prueba nuestra mente y nuestro corazón. Y esta prueba es espiritual con un resultado literal. Ruth representa el alma viuda que regresa del exilio. Entra en un nuevo ciclo de vida en el mismo momento en que el pueblo entra en un ciclo de cosecha. Revela la narración que Ruth comienza a espigar en los campos de Boaz durante la siega de la cebada. Ese acto la introduce dentro del contexto histórico de redención que culminará en su matrimonio y en la genealogía de David y, finalmente, del Mesías. Ahora bien, dentro del contexto teológico y espiritual, Ruth representa el alma, la conciencia, la Virgen de Israel o la sabiduría, la cual ha sido restaurada por medio del arrepentimiento, representado por Noemí, el alma prostituida en Moab, que ahora ha renacido en Ruth y viene de regreso en busca de su marido, es decir, de Israel, naturaleza humana, del cual se había separado, y ahora regresa para ser una sola unidad. Esto es dentro de un contexto simbólico. Ahora bien, quiero que veamos el simbolismo espiritual de las 7 fiestas solemnes de Israel. Las voy a explicar desde el contexto literal y simbólico. Antes de entrar en la cosecha de la cebada, hay 2 fiestas anteriores. Hablamos de la fiesta de Pascua o Pesaj, que, históricamente, conmemora la liberación de Israel de Egipto por la sangre del Cordero Pascual. Como símbolo espiritual, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. ¿En qué parte de la historia de Ruth encontramos cumplirse espiritualmente la Pascua? La Pascua espiritual de Noemí, símbolo de la conciencia prostituida en Moab, la encontramos cuando decide volver a Belén. Verso 6. Capítulo 1. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Históricamente, esta fiesta conmemora la liberación de Israel de Egipto por la sangre del Cordero Pascual. Teológicamente, esta fiesta es una figura del Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El Yahvé darle pan a su pueblo, en este caso, a Noemí, simboliza la liberación del poder del pecado. Ese pan es también un tipo del Cristo o del Mesías. El levantarse es símbolo de tomar una decisión firme, dejar atrás el pasado y empezar una nueva vida. Eso es la redención, la cual es por medio del arrepentimiento. La segunda fiesta es la de los panes sin levadura, matzot, que históricamente recuerda la salida apresurada de Egipto, sin tiempo para fermentar el pan, que es tipo del Mesías. Y espiritualmente, esta fiesta simboliza la purificación y la vida sin corrupción del pecado. Una vez que nos arrepentimos, experimentamos la redención. Y, entonces, entramos en esta fiesta espiritual de la purificación y la vida sin corrupción del pecado. ¿Dónde encontramos simbolizada esta fiesta en Noemí? No voy a leer los versos, pero se los voy a identificar para que en sus casas lo escudriñen cuidadosamente y puedan extraer de esos textos el testimonio de Jesús. Ruth 1, 7, 19. En estos versos encontramos a Noemí, la virgen prostituida en Moab, en su proceso de transformación y su llegada a Judá. Ahora bien, yo quiero que ustedes vayan analizando por dónde es que el escritor bíblico nos está llevando. Todos sabemos que la historia de Ruth está narrada dentro del contexto de la redención de la conciencia humana. Recordemos que Israel, dentro del contexto general de la Escritura, es figura de la humanidad del ser. El escritor está recorriendo el ciclo pascual, o el ciclo de las 7 fiestas solemnes de Yahvé. La cebada está ligada a la fiesta de las primicias.
Ruth llega en el tiempo en que se ofrecía el primer manojo al Señor, lo que anticipa que ella misma será primicia del ser humano en el plan de salvación. Recordemos que Noemí es figura de la conciencia o la virgen prostituida en Moab, que, dentro del contexto de la historia, es una figura de la rebeldía, del error, desobediencia, separación y esclavitud. Ruth, dentro de la historia, es figura de la conciencia o la virgen restaurada que sale de la esclavitud, del error, de la desobediencia y de la rebeldía. Ruth es figura de la nueva conciencia redentora, o de Jesús el Redentor de la humanidad. Pero de todo esto, continuamos hablando en la medida en la que se desarrolla el estudio. Mientras, continuamos con el estudio. De ahí en adelante, vas a encontrar el sentido de toda la Escritura. Recordemos que las narraciones bíblicas son narraciones del alma, narraciones divinas, teológicas, que nos revelan verdades que de la única manera que se pueden transmitir es por medio de figuras literarias como metáforas, parábolas y narraciones históricas, entre otros. Teniendo esto claro, continuamos con la siega de la cebada. Abran sus Biblias en el capítulo 2 de Ruth y leemos. Verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Hoy vamos a escudriñar a ese pariente. Hablamos del pariente cercano, Goel. El término hebreo Goel, como definición bíblica, significa redentor o pariente cercano. En la ley de Israel, este tenía el derecho de rescatar tierras, liberar esclavos o vengar injusticias. En la tradición bíblica, Goel, o el pariente cercano, es una figura clave que simboliza la redención de Israel. Teológicamente, representa al Mesías, o más bien, al postrer Adán, ya que el Mesías es Adán en su proceso de restauración. Y, espiritualmente, se conecta con la dinámica de la restauración espiritual. Es decir, que el pariente cercano está relacionado con la conciencia, o la Virgen de Israel. Ahora bien, tipológicamente, en el libro de Ruth, Boaz actúa como Goel al redimir a Ruth y su herencia. Esta figura se interpreta como un tipo de Cristo, quien cumple los requisitos de tener el derecho, la capacidad y el deseo de redimir. Y esto lo vamos a ver más adelante. En Levítico 25 se establece que el pariente cercano podía rescatar la herencia de Israel. Teológicamente, esto se proyecta hacia la idea de que Dios mismo es el redentor de su pueblo, restaurando lo perdido, como lo explicaremos más adelante. Ahora vamos a mirar a ese Goel, o pariente cercano, como un mediador. En la teología judía, el pariente cercano no solo rescata bienes materiales, sino que simboliza la intervención divina en la historia humana. Es la figura o el mediador que conecta lo terrenal con lo celestial. La acción del Goel refleja la liberación del alma de sus ataduras, una metáfora de la salida del exilio interior hacia la unión con lo divino. Esta salida del exilio interior hacia la unión con lo divino, es decir, la restauración de la conciencia o la Virgen, es lo que en el cristianismo se conoce como el proceso de santificación. Ese caminar interior hacia la unión con la ley, que es la misma conciencia, es lo que nos perfecciona. Y esto es lo mismo que estamos viendo en esta narración teológica de Ruth. Hablamos de una redención espiritual. El pariente cercano no actúa por obligación, sino por amor y compromiso. Espiritualmente, esto se interpreta como la energía de la misericordia que fluye en el pueblo de Israel, o mejor dicho, en todos los seres humanos. Ahora bien, y esto también es importante que la Iglesia tenga conocimiento, este Goel está relacionado con el árbol de vida. La redención por medio de este Goel, o pariente cercano, implica restaurar los aspectos de la ley, o como se conoce en la literatura judía, la Sefirot, que son los medios por cuales Yahvé se revela y actúa en la humanidad, que fueron violados o adulterados por causa de la desobediencia. Esos aspectos o atributos del árbol de vida
Son 10 que comprenden la ley de Yahvé. Entiéndase: sabiduría, la misericordia, el juicio, corona, entendimiento, belleza, eternidad, gloria, fundamento y reino. Todos estos aspectos son interrelacionados de la divinidad, que reflejan cómo lo infinito se refleja en lo finito. Todos estos aspectos infinitos de Yahvé se reflejan en nuestra humanidad finita. Por tanto, el pariente redentor representa la fuerza que repara las conexiones de la ley de Yahvé, en particular, el reino y la eternidad. El pariente redentor es el reparador del mundo. Así como rescata lo perdido, también rescata y restaura la imagen y semejanza divinas dispersas en la creación. Y para terminar con el pariente redentor, la misma Escritura revela que el Mesías es el Redentor universal. No solo redime a toda la humanidad, sino que también restaura el orden o la armonía del universo, tanto de nuestro universo interno como el externo. Ahora bien, la redención no es algo automática, requiere voluntad, y el deseo de redimir del pariente cercano refleja la voluntad divina de acercarse al mundo y rescatarlo. En resumen, el pariente cercano es un puente entre lo humano y lo divino. Teológicamente asegura la redención, y espiritualmente simboliza la reparación del cosmos y la unión con Dios. Hoy, ustedes están recibiendo verdades teológicas que nadie la enseña en las congregaciones. Siéntase privilegiado con este alimento, servido en plato de oro, exclusivamente para usted. Quiero hacer un alto para pedirles que compartan este alimento con todos sus conocidos y no conocidos, porque lo que la Escritura nos está revelando hoy repercuta en todo ser humano. Yo quiero que ustedes sean parte de este ministerio. Aquí no hablamos de religión, hablamos de santificación en el nuevo hombre creado en Cristo. Vamos a terminar aquí con el verso 1 y la definición de lo que significa el pariente cercano. No te pierdas la continuación de este majestuoso estudio teológico acerca de la redención por medio de Ruth. Hoy aprendimos que el tema central del libro de Ruth es la redención, y que el escritor bíblico nos la está revelando por medio de las 7 fiestas solemnes de Yahvé. Repito, no te pierdas el siguiente video, porque ahí voy a explicar la simbología detrás del recogido de espigas. Es algo fascinante conocer este significado espiritual, ya que usted y yo fuimos recogidos del suelo por medio del Mesías. Y también descubriremos a quién simboliza Boaz, aunque ya dije que es figura del Mesías. Sin embargo, recordemos que Noemí y Ruth no son personas literales, sino conciencias, dentro de quién están esas dos conciencias operando. Y, para cerrar, quiero compartir con ustedes esta verdad. La historia de Elimelech, Noemí y Ruth es su historia y la mía. Yahvé nos revela de antemano la historia de nuestra redención. Si usted nunca había visto al libro de Ruth como su historia, hoy lo está viendo. Síganos en nuestro canal de WhatsApp, Biblia Estudio TV. Síganos por YouTube. Y aprovecho la oportunidad para pedirles que, por favor, regálenos un me gusta. Comparta este video en YouTube con todos sus amigos y familiares. Este compartir suyo nos ayuda grandemente a expandir el mensaje de la redención y el reino a toda la humanidad. Estamos en Facebook, Rumble, la X, Telegram, y nuestros videos cortos o shorts que los encuentra en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y también en nuestro canal de WhatsApp. Será hasta próxima si es la voluntad del Señor. Este fue tu hermano Víctor Cáceres, quien tuvo el privilegio de compartir con ustedes la poderosa palabra de Yahvé. Los amo en el amor de Jesucristo.